Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿cómo estás? Todavía por allá, lejos. Lejos pero cerca, ya sabes, tan lejos, tan cerca. ¿Cómo es esto de la distancia y del tiempo, verdad? Cerca del corazón de los amigos, de la gente, de los radioescuchas, con la intención de servirlos mejor cada vez, pero lejos a la distancia todavía, intentando, pues este ejercicio híbrido que es muy importante, ¿no? Fíjate que me encontré una frase, querida Graciela, de un médico y escritor español que falleció en el 60, nació en el siglo anterior. Y dice que don Gregorio Marañón decía: la rapidez, que es una virtud, engendra un vicio, que es la prisa. ¿Y no te parece que ahora todo tiene que ser rapidísimo? Claro, y además que ya las tecnologías cada vez nos parecen más lentas, ¿no? O sea, creo que queremos que sean mucho más rápidas y creo que estamos a punto de entrar a una tecnología que nos va a permitir una mayor rapidez en cuanto a la velocidad de Internet. Efectivamente, porque el pasado 28 de febrero comenzó a operar en México la red de conectividad móvil de quinta generación, o mejor conocida como la 5G. Esta red inicialmente operará en 18 ciudades del país de la mano del operador con mayor cobertura telefónica, pero se espera que a finales de este año sean 120 las ciudades con cobertura 5G. Desafortunadamente, no todos los equipos de telefonía celular están preparados para acceder a esta tecnología. Y pues además de los costos, todavía se dice falta visión política para que nuestro país se beneficie de las bondades que trae consigo la red 5G. Pues hoy vamos a hablar con el doctor Jorge Bravo, analista de medios y telecomunicaciones, sobre las implicaciones de la red 5G en México. Además, le presentaremos un reportaje, las tendencias en la información sobre la guerra en Ucrania, muy interesante, y por supuesto, como cada jueves, nuestra sección Notimedios. Es un resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe aquí con nosotros en El Fin Justifica a los Medios. Un día como hoy, pero de 2021, SpaceX, la compañía aeroespacial del hombre más rico del planeta, Elon Musk, puso en órbita 60 satélites como parte de la misión Starlink. Esta misión plantea poner más de 7,000 satélites en órbita a fin de brindar un servicio de Internet de banda ancha de cobertura mundial. Estamos escuchando la música que utiliza SpaceX en las transmisiones en vivo por streaming que realiza de sus lanzamientos al espacio. Saludamos al público que nos escucha al aire en esta nueva era que inauguramos el siglo XXI. Inauguramos es un decir, 21 años del siglo XXI. Gracias por escucharnos a través de nuestras frecuencias y, por supuesto, a todas aquellas personas que lo hacen vía internet. Desde luego, un abrazo fraterno a quienes escuchan a través de las emisoras hermanas de Radio Educación. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en las redes sociales y en la página de radio www.e-medioradio.edu.mx. Nuestra invitación siempre es a participar, a ser crítico, a ser objetivo. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios.
Vamos ahora a escuchar Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Zacatecas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos de diversos medios de comunicación exigieron al gobernador morenista David Monreal Ávila una disculpa pública por afirmar que los periodistas que difunden y publican imágenes de violencia e inseguridad son promotores de grupos delincuenciales. En una carta pública difundida en redes sociales y portales electrónicos, los comunicadores cuestionaron las declaraciones del mandatario estatal en momentos en que el gremio periodístico enfrenta una grave vulnerabilidad y riesgo ante el crimen organizado. Afirman que Monreal hace estas afirmaciones luego del asesinato del periodista Juan Carlos Muñiz en Fresnillo y la agresión armada contra un compañero del municipio de Valparaíso, quien tuvo que huir del estado junto con su familia para preservar su integridad física. Asimismo, lamentaron que el gobernador se incomode ante la información de la escalada de violencia que su administración no ha podido resolver, por lo que le solicitaron que si tiene pruebas las presente y si no se retracte de sus comentarios, los cuales afirman ponen en peligro la vida y la labor de los reporteros. En una operación conjunta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fiscalías de Oaxaca y Veracruz, fue aprehendido Gustavo Abigail Díaz, alias El Pino, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, señalado como uno de los involucrados en el homicidio del periodista Julio Valdivia Rodríguez, asesinado el 9 de septiembre de 2020 en Tezonapa, Veracruz. Gustavo Abigail Díaz es hijo de Gustavo Díaz, alias El Gato, priista y exdiputado local de Oaxaca, quien fue aprehendido por la Fuerza Civil Veracruzana en noviembre de 2021, acusado de portación de armas de uso exclusivo del ejército. El Gato, quien actualmente está preso, es señalado como el principal generador de violencia y extorsión en la zona del Istmo de Oaxaca y Veracruz. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral sigue retirando anuncios espectaculares y propaganda referente a la encuesta de revocación de mandato en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que no se conoce la autoría ni el origen de los recursos empleados para ello. Hay que decir que esta medida cautelar se tomó a partir de 40 quejas del PAN, PRI y PRD, así como de diversos ciudadanos en contra del partido Morena, la asociación civil que siga la democracia y de quien resulte responsable. Avanza en el Senado de la República el proceso para elegir a 2 comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Las comisiones dictaminadoras presentaron un listado en el que seleccionan a 13 de los 49 candidatos y candidatas que se inscribieron para contender por ambas plazas. Hay que decir que el dictamen se turnará a la Junta de Coordinación Política, donde las fuerzas parlamentarias deberán ponerse de acuerdo para elegir a los 2 nuevos comisionados por mayoría calificada. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó retirar un spot del PAN en Tamaulipas en el que se afirma que el candidato a gobernador por Morena, Américo Villarreal, está vinculado al crimen organizado y al huachicoleo, actividades que estarían financiando su campaña. Por unanimidad, los consejeros del INE señalaron que con estas afirmaciones el PAN podría estar incurriendo en el delito de calumnias, por lo que le ordenaron retirar el spot. Sin embargo, los consejeros determinaron mantener al aire otro mensaje propagandístico del PAN en el que se acusa a Morena de estar vinculado al crimen organizado, de ser un partido que dejó a niños sin tratamiento para el cáncer y de beneficiarse con el dinero sucio de la delincuencia organizada. La presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra, refrendó la autonomía constitucional de este organismo y afirmó que por encima de la coyuntura y los vaivenes políticos, la defensa de los derechos que tutelan es fundamental, pues hace que la democracia sea vital y útil para las personas. Al rendir su informe de labores ante el Pleno del Senado, la funcionaria destacó que el INAI no tiene bandera política
política y dijo que su actuación se basa en lo que está mandatado en la Constitución. En noticias internacionales, Maxim Levin, fotógrafo y videógrafo que trabajaba para un sitio web de noticias en Ucrania y quien colaboraba desde hace un año con Reuters, murió mientras cubría la invasión rusa de Ucrania. El cuerpo del periodista fue encontrado en un pueblo al norte de la capital ucraniana, Kiev. De acuerdo con la Fiscalía General de Ucrania, Levin fue asesinado por militares de las Fuerzas Armadas rusas con 2 disparos de armas pequeñas, pero esta información no ha podido verificarse. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite la sección completa en nuestras redes sociales. La invitación está abierta a que consulte Notimedios en las redes sociales del Fin Justifica los Medios. De verdad vale la pena. Y queremos agradecer a las personas que se han comunicado a través de nuestras redes sociales, entre ellas a Marco Antonio Velázquez Navarrete, quien dice: me interesa el libro de Florence Toussaint. También a BJ Mondragón, que dice #AMLO más fuerte que nunca. Y bueno, les recordamos que tenemos todavía libros de Florence Toussaint, El salto a lo digital. Para quienes se interesen por este libro, mándenos un mensaje a través de nuestro Facebook o nuestro Twitter. Vamos a escuchar ahora el reportaje Tendencias en la información sobre la guerra en Ucrania, reportaje realizado por nuestra compañera Miroslava Jasso. El reportaje. Desde que estalló el conflicto armado entre Rusia y Ucrania en las pasadas semanas, ha sido mucha y frecuentemente muy confusa la información que hemos recibido sobre este suceso, por lo que el papel de los medios de informarnos veraz, oportuna e imparcialmente se ha hecho cada vez más importante e incluso vital. Sin embargo, esta guerra también parece apuntar a los medios de comunicación, pues como parte de las decisiones y represalias tomadas por los países involucrados, diversos medios han sido silenciados en ambos bloques, provocando así no solo acentuar la tensión del conflicto, sino privar a la población de su derecho a estar informados. Y aunque en nuestro país dichas medidas han sido categóricamente rechazadas, es importante que hagamos conciencia acerca de los peligros que estas acciones conllevan para la paz y la vida democrática. Las censuras y medidas tomadas para silenciar a los medios de comunicación han sido muchas a lo largo de este conflictivo suceso. Todas las partes involucradas han cometido faltas contra la libertad de expresión y el derecho a la información. En Rusia se ha censurado la difusión de la represión de las protestas en los medios independientes del país. A principios de este mes, las autoridades rusas prohibieron las transmisiones de la emisora Eco de Moscú y TV Rain, así como el funcionamiento de sitios web de estos medios independientes y de ONGs. A su vez, distintas plataformas como Twitter y Facebook, y más recientemente Instagram, han dejado de funcionar en Rusia bajo la justificación de evitar así la difusión sistemática de desinformación. También ha sido de gran peso la decisión del gobierno ruso de suspender a la cadena internacional alemana Deutsche Welle y de retirar la acreditación a los corresponsales de este medio en Moscú. Sin embargo, esto último ha sido en respuesta a la decisión de los reguladores alemanes y británicos de interrumpir las transmisiones del canal Russia Today, RT, en sus respectivos países, después de un proceso regulatorio independiente en el que determinaron que RT era inapropiado para tener una licencia. Y este no ha sido el único golpe para este medio ruso, que en fechas recientes fue eliminado de forma arbitraria e injustificada de la plataforma de YouTube por parte de intermediarios de Internet. Suerte similar ha corrido la agencia de noticias Sputnik en toda la Unión Europea, en un intento por prohibir la maquinaria mediática del Kremlin. A su vez, El País, TV Española y la agencia EFE de España se suman a cadenas como la BBC, CNN, Bloomberg, las alemanas ARD y ZFD y la italiana RAI, que han decidido retirarse del país y ya no informar desde Moscú. Además,
ha habido incidentes como el del 15 de febrero, cuando el medio americano Bloomberg publicó en su sitio de internet la noticia de la invasión rusa en Ucrania, 15 días antes del suceso. Otro caso que ejemplifica el poco control de la información publicada en redes sociales ha sido la difusión de imágenes supuestamente de la intervención rusa que en realidad mostraban a soldados rusos en su propio territorio en 2016. El problema es sumamente complejo y no se limita a silenciar los medios extranjeros. El ánimo de controlar las líneas editoriales de los medios locales disidentes para ejercer un control estricto de la información es terriblemente nocivo para la sociedad, porque aunque la información relacionada con los conflictos no puede estar desvinculada de las cuestiones e intereses políticos, el utilizar a los medios para incrementar o reducir el clima de la cobertura informativa plantea un grave peligro. Ante esta situación, hay que recordar que la misión fundamental de un medio es su condición de ser un contrapeso al poder, por lo cual son esenciales para mediar y defender los intereses de la sociedad. La represión de los medios, sin importar el motivo, siempre resulta en una derrota para el periodismo democrático, para el derecho a la información de la gente y para la verdad. Para El Fin Justifica los Medios, Miroslava Jasso. Continuamos en El Fin Justifica a los Medios. Ponte en contacto. La entrevista. La red 5G en México. La red 5G ya es una realidad en México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó modificar 18 títulos de concesión de Telcel, una decisión clave con la que el 28 de febrero pasado inició el despliegue masivo de la red de quinta generación en el territorio mexicano. Valdría la pena recordar que la red 1G, digamos, permitió las llamadas móviles. La 2G, los mensajes SMS y MMS, como se llaman. La 3G, la navegación web móvil. Y la 4G logró una mayor velocidad de navegación y mayor transmisión de datos. ¿Qué se espera de la red 5G? Bueno, pues un próximo paso en velocidad, en conectividad, en esto que tanto apreciamos contemporáneamente, el tiempo. Pues para hablar de esto, hoy invitamos a Jorge Bravo, el doctor por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él también es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y analista de medios y telecomunicaciones, además de académico en la máxima casa de estudios. Bienvenido, Jorge, muchas gracias, qué gusto que estés con nosotros. Graciela, un gusto saludarte a ti, José Ángel, a todo el equipo de Radio Educación. Encantado de estar con ustedes y con sus audiencias. Al contrario, siempre es un placer escucharte. Y yo de entrada te preguntaría, para beneficio de todos aquellos que no somos unos expertos, ¿qué es la 5G en México y qué implicaciones, no en México, sino en el mundo la 5G, y qué implicaciones traería beneficios, si es posible, con este despliegue en nuestro país, Jorge? Claro que sí, José Ángel. Además, tú ya lo anticipabas con las generaciones. Es una nueva, es la quinta generación de tecnologías inalámbricas, aunque no exclusivamente, y ahorita voy a explicar por qué. Pero 5G es una nueva tecnología que vamos a utilizar dispositivos móviles y tiene tres características principales. La que más suele decirse es que va a ser muchísimo más rápida, va a ser 100 veces más rápido de lo que actualmente tenemos, por ejemplo, con 4G. Y aunque la velocidad es muy importante porque nos hace ser más productivos, es decir, no es lo mismo tardar mucho tiempo o no en enviar un mensaje o en descargar un video o en abrir una aplicación, la velocidad, que es muy atractiva, no es lo más importante. Lo más importante de 5G es la segunda característica, que es una latencia muy baja. ¿Qué significa la latencia? Pues es el tiempo que tarda precisamente una señal en llegar. Es el tiempo en el que vamos a recibir una comunicación. ¿Y para qué sirve esta latencia? Pues para desarrollar nuevas aplicaciones. Y te voy a poner el ejemplo de dos que pueden surgir. Por ejemplo, las cirugías remotas. Gracias a una latencia muy reducida, se pueden hacer cirugías remotas donde el paciente esté en un país y el médico esté en otro país, y mediante robótica, por ejemplo, gracias a la latencia,
se puede hacer un corte muy preciso gracias a esa distancia. Esto no se podría hacer con 4G, mucho menos con las generaciones anteriores. Otro ejemplo de la importancia de la latencia es que ya hay vehículos autónomos y gracias a que va a ser muy rápida la comunicación en 5G, pues se puede programar, por ejemplo, que reaccione el vehículo y pueda frenar a tiempo en caso de que tenga una persona un obstáculo adelante. Esto no se podría con 4G o con otra generación. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica es que va a poder conectar muchísimos dispositivos, muchísimas cosas conectadas al mismo tiempo. Por lo tanto, 5G es más velocidad, menor latencia y la posibilidad de conectar a muchísimos dispositivos. Y esto trae muchísimos beneficios también a la población, a un país, porque lo que estamos viviendo es una sociedad plenamente conectada. Y 5G es la tecnología de la civilización digital, de la sociedad digital, y ya hay países, los más avanzados, que están desplegando y lo tienen como parte de su política industrial. 5G es importante para que los países sean competitivos y productivos entre sí. Jorge, ya de hace tiempo que se ha hablado de la red 5G y al principio hubo como muchas, pues tal vez confusiones o información falsa que circuló con respecto a que tenía ciertos riesgos y que podía ser incluso dañina para la salud, utilizarse para el espionaje, ¿no? Toda esta confrontación que hubo entre Estados Unidos y China y demás, lo cual yo pienso que retrasó mucho la entrada de la 5G pues en muchos países, pero en México, ¿por qué tardó tanto en entrar? Sí, Graciela, es muy importante lo que mencionas. El primer lanzamiento de 5G fue en Corea del Sur, fue en 2019, y de ahí ya muchos otros países, principalmente los líderes, Estados Unidos, China, prácticamente todos los de Europa, ya han lanzado 5G. Incluso en América Latina ya ocurrió en Chile, ya ocurrió en Brasil, en República Dominicana, en Uruguay, antes que en México como ocurriera. En efecto, hay muchas noticias falsas. Se decía que incluso 5G estaba generando o propagando el coronavirus. Eso es completamente falso, hay que rechazarlo. No es un tema tampoco de salud por las radiaciones ionizantes, porque nosotros no estamos como antes hablando por teléfono con el dispositivo, sino que lo usamos más para datos, para enviar información. Por lo tanto, no tiene mucho sentido eso que se había inventado, que es perjudicial para la salud. No hay investigaciones concluyentes que así lo digan. Y en el caso de México, bueno, pues en realidad lo que retrasó el despliegue y el lanzamiento de 5G en todo el mundo fue precisamente el juego geopolítico que inició Estados Unidos, porque es una tecnología que, como lo mencioné hace un momento, es lo que marca la diferencia entre la producción y la competitividad entre los países. Y claramente China es líder en 5G y eso no le gustaba a Estados Unidos y tuvo que aducir un aspecto que fue el de la ciberseguridad. Pero 5G son redes más seguras, son redes en donde los desarrolladores, los operadores de telecomunicaciones están poniendo más atención en la ciberseguridad. Esto no ocurría con las redes 4G o 3G porque no tenían esa concepción, pero ahora el diseño de las redes 5G son precisamente más seguras. Y no se puede culpar a un solo proveedor de tecnología, porque una red tiene muchísimos proveedores de tecnología. Y la seguridad de una red depende del operador de cada uno de los usuarios. Y ningún operador quiere que su red falle, que su red sea hackeada, o que tenga parches de ciberseguridad, o que sea frágil en ese sentido. Por lo tanto, fue un discurso geopolítico, precisamente porque el liderazgo en 5G puede marcar la diferencia de los países. Y hay un gran compromiso de muchísimos actores porque sea una red segura, cada vez más segura, porque además es una red nativa de datos. Todo es Internet, todo es datos lo que vamos a estar enviando, y son redes muchísimo más seguras que las generaciones anteriores que estamos usando ahorita.
Qué bárbaro esta nueva evolución de una tecnología que pues ha transformado al mundo, doctor Jorge Bravo. Y hablas de cosas muy interesantes e importantes, sobre todo en un momento de profundas transformaciones, no solo en México, sino en el mundo. Dices el juego de la geopolítica, pero parece que más bien es una guerra, ¿no? Y hablas de empresas que son líderes en conectividad, proveedores, por ejemplo. Y yo me pregunto, 18 ciudades del país para iniciar con esta red, ¿qué es esto? ¿Es una estrategia? ¿Es una falta de inversión, de infraestructura? ¿No hay suficientes competidores? ¿Cómo responderías a esto, Jorge? Mira, es muy importante lo que está ocurriendo en México, estas primeras 18 ciudades. Hay que tomar en cuenta dos aspectos, que 5G es una red nueva, pero es una red que funciona sobre la infraestructura actualmente existente, sobre las redes de telecomunicaciones que ya están desplegadas y que actualmente son de 4G. ¿Por qué es importante el caso de México? Porque los países que lo hicieron antes, incluso que nuestro país, como Chile, con una planeación muy importante, que Chile es el líder de digitalización de América Latina, con Brasil, con una licitación donde el precio del espectro fue muy reducido, en Uruguay, que es un país muy pequeño, y en República Dominicana, que también tiene una planificación y donde lo que más les interesa destacar es el turismo. Aquí tenemos la ventaja de que la banda, la que mencionaba Graciela, que se autorizó un cambio para poder recibir servicios móviles, ya había un despliegue en la infraestructura, ya había cobertura y por lo tanto, aunque México no fue el primero, aunque México no fue el líder, es posiblemente que sea el que mejor lo pudo implementar gracias a que ya se estaban haciendo inversiones, gracias a que ya hay 18 ciudades cubiertas, gracias a que se ha identificado que esas ciudades pueden ser las del primer mercado potencial y gracias a que hay una cobertura, hay una infraestructura, hay una red. Lo más importante en un ecosistema digital empieza por la infraestructura, por la red, por las inversiones. Y esa es la ventaja comparativa y competitiva que tuvo México. México prácticamente dio una zancada y tiene 5G antes que países que planearon con muchos años, que hicieron licitaciones exitosas y que tienen anuncios comerciales antes que nuestro país. Por lo tanto, es un tema que hay que destacar. Y no es un tema de competencia, es más, te diría que el competidor de América Móvil, que es AT&T, hizo un lanzamiento muy pequeñito, está perdiendo mercado. ¿Sabes por qué? Porque no ha solicitado ese cambio en el título de las concesiones. No es un tema del operador ni de su competidor, es que tiene que pagar por el uso de esas frecuencias y no lo quiere hacer. Por lo tanto, no es un tema de competencia, es una decisión estratégica. Y AT&T es líder de 5G en Estados Unidos y creo que no podemos permitir que México sea el patio trasero o que México no desarrolle la tecnología solo porque no quieres hacer el pago del espectro que corresponde a cualquier operador. Y eso sí hay que decir, el precio del espectro en México es muy caro y eso demora y atrasa las inversiones, los despliegues y la cobertura. Y en ese sentido, ¿el Instituto Federal de Telecomunicaciones consideras que ha estado actuando ágilmente, que ha facilitado las cosas o está, digamos, poniendo obstáculos? ¿O cómo calificarías este trabajo del IFT? El trabajo del IFT ha sido muy interesante porque está solo en esta labor. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio un paso importante porque creó un comité técnico de 5G. Todas las semanas se reúnen especialistas de la industria para hablar de 5G, pero un operador ya hizo un lanzamiento, ya está en estas 18 ciudades, independientemente de los resultados o conclusiones a los que llegue en ese comité. Lo que sí falta, el apoyo que le hace falta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, es el apoyo de una política pública para que esta tecnología, como cualquier otra, pudiera avanzar muy rápido. Y ahí no tenemos el apoyo del gobierno federal. Todos los lanzamientos que te he mencionado en América Latina, lo que ha hecho Corea del Sur, China, Estados Unidos, España, Alemania, Italia, siempre ha sido apoyado por el gobierno. Al más alto nivel presidencial existe un liderazgo, porque es una política industrial. Así como la reforma energética en México es una política industrial, pues lo mismo es la política tecnológica con 5G y aquí en México eso no se ha visto. Por lo tanto, es un esfuerzo solitario
tanto de la industria y los operadores como del regulador. Está tratando de diseñar una hoja de ruta para el despliegue de 5G, pero falta la política pública y esa es una responsabilidad del gobierno federal, pero también de los gobiernos estatales y municipales, porque las fábricas, las industrias no solo están en el gobierno federal, sino que están en los estados. Y ahí es donde falta acción. Claro, la crítica siempre es importante, bienvenida y sobre todo cuando es certera, pero hay varios factores que a lo mejor han influido en soslayar la cuestión digital, algo que no tendría que ser, por supuesto, desde mi punto de vista. Un espectro caro, ¿de dónde viene eso? De una política pública del gobierno, una política pública errática que además tuvo como contraindicaciones una pandemia, ahora actualmente una guerra. Todo eso no ha, digamos que, contribuido. Y hablando del espectro caro y de los jugadores, los otros me parece que son los ciudadanos que están esperando y que están impulsando también la 5G y se dice que son pocas por ahora, Jorge, las personas que podrían tener acceso a esta red 5G y que esta red podría ampliar la brecha digital entre las personas y las regiones, justamente lo que decías por esta cuestión estatal. ¿Qué comentas? Fíjate que lo que mencionas, José Ángel, es fundamental. Y yo discrepo de esa posición de que 5G va a ampliar la brecha digital. No es la tecnología lo que amplía o reduce las brechas digitales, sino la falta de políticas públicas. Precisamente es que ese es el problema. Porque hay algo que no te he comentado de qué es 5G. Las generaciones anteriores, hasta 4G, comunicaban personas y promovían un Internet del consumo y usamos aplicaciones en los dispositivos móviles con estas generaciones. Pero 5G es un paso más allá. Desde luego que vamos a tener esta tecnología en el dispositivo móvil, en el smartphone, pero hay algo más, se llama el Internet productivo o el Internet de la productividad, porque lo que va a hacer 5G, y ese es su gran diferenciador, es que no solo va a conectar personas, también va a conectar cosas, que eso ya ocurre, pero va a conectar industrias. ¿Qué tipo de industrias? Bueno, pues va a digitalizar o va a fomentar la transformación digital de la educación, de la salud, de la minería, de la energía, como puede ser la electricidad o como puede ser el petróleo. De hecho, gracias a 5G se pueden crear redes eléctricas inteligentes, algo que no se menciona en la reforma eléctrica, de cómo la tecnología digital puede hacer inteligente una red eléctrica, una red de energía. Puede haber puertos conectados, puede haber medios de comunicación públicos y privados todavía más conectados, porque todo va a pasar a través de la tecnología y el video y el audio es de alta definición y eso requiere redes de alta capacidad como 5G. Eso es algo que promete esta tecnología, conectar industrias, conectar fábricas, conectar estadios, no solo personas, sino estas industrias. Y entonces, ¿qué es lo que hace falta? Una política pública para digitalizar todos estos sectores, no solo a nivel federal, sino en los estados, porque las fábricas, las industrias, los puertos, los hospitales, las escuelas están en los estados. Y los gobiernos federales o centrales, como haya sido, han tenido algún tipo de política, pero los que están completamente en falta son los estados. Y ahí es donde están las oportunidades de negocio, las oportunidades de desarrollo, como puede ser también la agricultura, como puede ser la minería, las centrales eléctricas. Ahí hace falta una nueva generación de políticas públicas digitales y esto lo va a impulsar 5G. 5G no abre o no extiende las brechas digitales. Es la ausencia de la acción pública lo que lo provoca, como el alto precio del espectro, porque no puede ser que en la Constitución tengamos derecho de acceso a las tecnologías y se tenga que pagar muchísimo dinero por el espectro, que es lo que permite, lo que hizo posible el milagro móvil, que tuviéramos internet en el dispositivo. Esa es una contradicción y ese es un tema de política pública, no de tecnología.
La voz que usted escucha es de nuestro invitado, el doctor Jorge Bravo. El tema, la red 5G en México. Esto es El fin justifica a los medios. Quédese con nosotros. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en El fin justifica a los medios. Conversamos con el doctor Jorge Bravo. Él es analista de medios y telecomunicaciones, académico en la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema es el despliegue de esta muy esperada red 5G en México y sus implicaciones, mi querida Graciela. Y cuanto más escucho a Jorge, más dudas me surgen, amiga. Pues sí, entre ellas, por ejemplo, o sea, para la gente de a pie como nosotros, será más caro tener esta red 5G porque además ya desde los celulares ya son más caros. Entonces esto de alguna manera plantea la cuestión de que no va a llegar a todas las capas de la población. Habrá ciertas regiones que a lo mejor van a quedar marginadas y van a seguir utilizando la 4G, que supongo que va a seguir funcionando. Y no sé si la 3G también. O sea, ¿cómo sería esta transición, Jorge? ¿Y en cuánto tiempo calculas que, pues digamos, ya se generalice el uso de la 5G? Seguramente porque se abarate su costo, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas, además, Graciela, en esos términos, de las personas de a pie, como tú y yo, ¿en qué momento va a beneficiar? Mira, lo que sí sabemos de la tecnología es que cuando surge una nueva generación, y te estoy hablando incluso desde el surgimiento del cine, de la radio, de la televisión, de internet, de las redes sociales, del teléfono móvil, siempre al principio toda tecnología solo llega a los sectores, digamos, que tienen mayor poder adquisitivo. Eso es normal, porque la investigación y las inversiones pues tienen que recuperarse. Entonces, al principio, la tecnología solamente incluye a aquellos que tienen mayor posibilidades económicas, porque el precio, en este caso de los teléfonos inteligentes y de los planes de datos, solo alcanza a ese sector de la población. Pero también sabemos, por el desarrollo de las anteriores generaciones móviles, que el crecimiento, la penetración y la adopción son muy rápidas. Incluso cada generación móvil se adopta de forma más rápida que la anterior. Lo que se ha observado en este momento en los países que ya existe, como Corea del Sur, China, Estados Unidos, España, es que está creciendo más rápido, se está adoptando con mayor velocidad y la cobertura también es más rápida. En función de eso, los chips, por ejemplo, que es uno de los componentes tecnológicos más importantes de los teléfonos, y los teléfonos mismos van a ir bajando de precio. Va a haber dispositivos no solo de gama alta como los hay en este instante, sino de gama media y smartphones baratos, porque lo que se logró con 4G es tener teléfonos de menos de $100. Eso ya existe. Por lo tanto, yo sí confío en que va a ser mucho más rápido la cobertura, el despliegue y la adopción de esta tecnología y va a llegar a más personas más rápido que antes. De hecho, ahorita ya hay personas que tienen un smartphone. Y hay otro beneficio de 5G. En tanto aumenta el despliegue, el crecimiento de esta tecnología, también va a crecer 4G y eso es positivo porque más personas van a tener acceso al internet móvil. Y hay estimaciones que para 2025 el 14% de la población ya va a estar, digamos, conectada a 5G. Pero lo que se observa es un crecimiento más acelerado. Pero suponiendo que no solo es el mercado el que va a lograr esto, precisamente una política pública puede acelerar el despliegue, la cobertura y la adopción de esta tecnología, que es exactamente lo que queremos y lo que estamos pidiendo. Claro. Bueno, cosas muy interesantes las que mencionas. Esto que pueda arrastrar a la tecnología de 5G, a la 4G y llegar a mucho mayor gente en el país, eso creo que es muy importante, sobre todo cuando hay zonas, geografías de la República Mexicana que han sido abandonadas por los operadores, ¿no? Que no hay esa, digamos que, retribución económica que podría ser para ellos importante. Pero tocas algo que es complicado, que es el compromiso político, ¿no?
¿no? Y esas políticas públicas que harían que evolucionara esta red, esta tecnología. ¿Qué pasaría si no? ¿Nos podríamos quedar atrás? ¿Habría, digamos, problemas? ¿Y por qué esta política pública no se ha articulado todavía? ¿Podemos hacerla? Sobran 3 años de gobierno, bueno, 2 y medio, depende cómo lo veamos, Jorge. Fíjate que hay un dato muy interesante, José Ángel, y es que las redes de telecomunicaciones llegan a más del 90% de la población. O sea, hay redes realmente. ¿Qué es lo que sabemos de por qué las personas no tienen acceso a la tecnología? Son 3 razones. La primera es que no existe un contenido relevante en las redes. Y esto es importante, porque parte del ecosistema digital es que hay que generar contenidos, aplicaciones, servicios, y por lo tanto hay un sector de la población que no encuentra eso, principalmente en español, porque estamos hablando de México y de América Latina. La segunda razón es la asequibilidad, es decir, es un tema de precio, donde los usuarios pues no alcanzan a tener el presupuesto para adoptar la tecnología, tener un plan de datos. Y la tercera razón es que no encuentran algo relevante, no le encuentran uso o utilidad a la red. Y esto es importante saberlo porque tenemos que generar una oferta de contenidos, tenemos que hacer que crezca la cobertura y que llegue a todas las regiones del país. Y voy a regresar a la reforma constitucional de 2013. Ahí se nos garantizó por primera vez en la historia el derecho de acceso a las tecnologías de la información, incluida la banda ancha en Internet. Y es un derecho fundamental, pero yo sé que no basta con que exista el derecho. El derecho es universal, pero es programático. ¿Y qué quiere decir que es programático? Que necesitamos políticas públicas que hagan que nosotros lleguemos a ese nivel de conectividad y de adopción de las tecnologías. Por eso es programático, porque no es inmediato, no solo porque lo diga la Constitución. Y cuando es universal quiere decir que no puede discriminar por género, por población, por edad o por región. Y sin embargo, se requieren inversiones para que llegue la red y tenemos que crear un mercado y posibilidades para que la población, sobre todo la más vulnerable, pueda tener acceso a esta tecnología. Y ahí es donde entran las políticas públicas, porque los operadores no es que abandonen a ese sector de la población, sino que ellos hacen negocio y ellos llegan hasta donde es posible ese negocio. Por lo tanto, el siguiente paso, el siguiente avance, pues corresponde, digamos, a una alianza público-privada para que esa población, esas comunidades, esas regiones que no tienen las posibilidades económicas, sí puedan tener acceso a la tecnología. Y nuevamente es un tema de que trabajen juntos la industria, los gobiernos federales, municipales y estatales. Pues ahí es donde está el reto de este gobierno y también de la iniciativa privada para ponerse de acuerdo e implementar estas políticas que son en beneficio de la población, definitivamente, ¿no? Ahora, pues ya para cerrar la entrevista, Jorge, yo te preguntaría, ¿qué le aconsejas a la gente que esté en este momento, por ejemplo, queriendo adquirir un nuevo celular? ¿Vale la pena ahorita, en este momento, gastarse un poquito más y comprar ya un software 5G? ¿O todavía esto va a tardar más y vale la pena mejor ahorrarse unos pesos? Mira, esa es muy buena pregunta porque no podemos engañar a la población. ¿Para qué quieres tú esa tecnología? Es decir, ¿para qué quieres esa velocidad? ¿Para qué quieres esa latencia? ¿Qué vas a hacer con esos planes de datos que proporcionalmente, déjame decirte, Graciela, son más baratos que 4G? Ahorita el plan más económico son 599 pesos. Yo sé que muchas personas no lo pueden pagar, pero vas a recibir 14 gigas. Yo te invito a ti y a quienes nos están escuchando que comparen su plan actual que tienen con ese que estoy mencionando. Pero eso no es lo importante. Yo estoy seguro que va a crecer rápidamente y que van a surgir planes más adaptados a nuestro bolsillo. Pero la pregunta no es estar en una tecnología de moda ni comprarse el smartphone de gama alta más caro o de vanguardia, sino tú para qué vas a utilizar esa tecnología, qué contenidos vas a generar,
qué video vas a descargar, qué contenido vas a generar, cómo vas a ser más productivo, qué aplicaciones vas a usar. Porque lo que no existe todavía, Graciela, y las personas que nos están escuchando, son esas aplicaciones que sí surgieron ya con 4G y que reconocemos y que utilizamos. Y 5G todavía no han surgido esas aplicaciones necesarias. Sin 4G no existiría WhatsApp, no existiría Zoom, no existiría Netflix, no existiría Uber, Didi. Pero con 5G van a surgir nuevas. ¿Cuáles? Todavía no sabemos. Oye, Jorge, no, estás hablando ya del apocalipsis, por el amor de Dios, pero yo también de repente pienso que no se podría en algún futuro cercano, espero yo, optimizar recursos como los de las votaciones en México para hacerlos seguros, encriptados, completamente fiables vía internet. Esto tendrá que ver con las tecnologías. Tenemos un par de minutitos nada más. Esta cuestión de la 5G en la gobernabilidad, en el e-government y todo esto que se le ha llamado. ¿Qué nos dirías? Claro que sí, es sumamente importante, porque ¿sabes quién falta que se transforme digitalmente? Los gobiernos. Y los gobiernos son los que ofrecen los servicios públicos. Y tienen que ser servicios públicos digitales, eficientes, y aquí es donde entran las ciudades conectadas precisamente con esta tecnología, para que los ciudadanos nos beneficiemos de todos los servicios públicos que presta cualquier gobierno, como educación, salud, transporte, energía, etcétera. Para eso precisamente va a servir esta tecnología, pero los gobiernos van muchos pasos atrás, todavía no se transforman, todavía no se digitalizan y peor aún, hay gobiernos que no creen en la tecnología. Pues muy interesante todo lo que nos has dicho, Jorge. Creo que es algo que todos los ciudadanos debemos de estar informados porque es la forma en que nosotros podemos utilizar estas tecnologías a favor nuestro, pero también que debemos de saber qué es lo que deben de hacer nuestros gobiernos, ¿no? Para poderles pedir, para poder exigir que se nos provea de estas posibilidades de acceder a estas tecnologías. Pues te agradecemos muchísimo tu presencia en el programa, Jorge. No sé si quieras cerrar con algo. Sí, muchas gracias, Graciela. Desde luego, agradecer la invitación, que vean y escuchen siempre los medios públicos. Y ahora la diferencia es que estas tecnologías nos van a ofrecer bienestar digital, prosperidad digital, y esto habilita derechos fundamentales. Y eso es lo más importante que debemos defender como ciudadanos. ¿Dónde podemos seguirte, Jorge? Danos tus redes sociales, ¿dónde publicas? Sí, con mucho gusto, pues estoy en Twitter con la cuenta @Belmondi y ahí siempre pueden ver los contenidos, siempre sobre tecnologías que publicamos, sobre los temas más relevantes del ecosistema digital. Pues te agradecemos muchísimo, doctor Jorge Bravo. Siempre es interesante escuchar tu punto de vista actualizado y certero. Él es presidente de AMEDI, analista de medios y telecomunicaciones, académico de la UNAM en torno al despliegue de la red 5G en México y sus implicaciones. Espero que esta conversación pueda continuar más adelante de manera presencial o igual a la distancia, pero con más velocidad, con menos latencia y con una mayor utilidad y productividad para todos los que escuchan la radio pública. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Desde la 4G todavía los saludamos Luis Oropesa, Miroslava Jasso, David Gómez, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.